Bienvenidos a bordo de Sensus Vitae, la nave especial que os acompaña en un viaje que tiene como objetivos las emociones, la salud y la consciencia. Gracias por estar y ser, por prestarme un poco de vuestra atención. Hoy quiero hablar pues, de lo que más de moda está, de las enfermedades infecciosas. Es un tema que creo que toca hablar un poco, ¿no? Porque se está dando muchas explicaciones, muchas versiones, y desde Sensus Vitae también pues, queremos ofrecer, y yo en particular, mi visión de lo que está pasando, ¿no? Evidentemente, yo lo hago desde mis creencias y desde mi conocimiento, con lo cual entiendo que muchas personas pues, o no lo van a entender, o no lo quieren saber, o esto no encaja en su estructura mental, ¿verdad? Entonces no pasa nada, ¿eh? Esto es una información y yo pues la comparto, y quien quiera pues que le dé el uso más adecuado, ¿no? Cada uno sabrá dónde quiere estar, ¿no? Y de dónde quiere informarse. Entonces lo que yo voy a contar no va a evitar que la gente deje de enfermar, ya lo digo ahora. En ningún caso voy a ir en contra de los médicos, sino totalmente a favor de los médicos. Desde aquí ya un gran aplauso para toda la familia sanitaria que está cuidando de nosotros en estos momentos difíciles. Mucha solidaridad con ellos y por encima de todo seguir las recomendaciones, ¿sí? Seguir las recomendaciones que nos vayan dictando, que nos vayan transmitiendo, y por lo tanto no hay que ir en contra de nadie ni en contra de nada. En cualquier caso, yo lo que quiero ir es a favor de la conciencia y de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, empezamos. La pregunta que está en el aire y que yo quiero aquí plantear es, ¿son las enfermedades causadas por microorganismos? ¿Son las enfermedades algo infeccioso que se puede transmitir de una persona a otra? Está claro que dentro de lo que es el saber popular y dentro de lo que es el sistema científico actual médico, esto es así, ¿sí? Esto es lo que creemos en general. Tenemos la creencia de que estos microorganismos, que llamamos comúnmente virus patógenos, y que no son otra cosa que material genético, ADN o ARN, encapsulados en una proteína, ¿sí? Tienen la capacidad de transmitirse, ¿no?, de unos seres vivos a otros, y esto acaba conllevando una infección, una enfermedad. Muy bien, partiendo de esta base, yo ahora quiero un poco dar otra explicación, dar otra posibilidad. Para ello usaré todo lo que este doctor, que lo podéis buscar, aportó de sus estudios. Este era un doctor oncológico y él trabajaba con enfermos de cáncer. Entonces este doctor desarrolló todas unas teorías que luego confirmó a nivel experimental con estudios en facultades de medicina, y desarrolló unas leyes, ¿sí? Entonces hay dos leyes que son las que hoy quiero un poco no explicar, sino usar la base teórica de estas leyes para explicar si es posible que exista este tipo de patologías que llamamos infecciosas. ¿Ok? Tengo bastante por contar, la pizarra está bastante saturada, vamos a ir pasos parte por parte. Entonces, la primera de estas leyes que quería comentar nos explica que la enfermedad tiene dos fases, ¿sí? Dos fases, esto es muy importante. Dos fases significa que hay una fase que llamamos fase simpático-tónica, que es la fase de conflicto activo, y si se resuelve el conflicto viene la segunda fase, la fase vagotónica, la fase que llamaríamos de reparación del conflicto. Este sería cómo funciona mi organismo en los ciclos de día y noche, en normotonía. Me levanto, salgo, hago mis labores diarias, voy a dormir, me vuelvo a levantar, me voy a dormir, pero entonces sucede en mi vida que acontece un conflicto emocional. En el caso de la gripe, que es el que nos ocupa, porque es el que ahora está más de moda, esta amenaza, perdón, este conflicto es
o tiene una tonalidad de amenaza en el territorio. Sí, hay una amenaza en el territorio. Hay un supuesto microorganismo que amenaza con enfermarme. Por lo tanto, se dispara en mi psique, en mi forma de pensar, una amenaza en el territorio, y esto impacta, con lo cual yo salgo de la normotonía, entro en estrés, lo que llamaríamos entro en simpaticotonía, y todo mi sistema nervioso se pone en alerta. Se pone en alerta porque hay una amenaza en el territorio, entonces yo me tengo que preparar, ¿para qué? Para hacer frente a esta amenaza, con lo cual estoy en simpaticotonía, con todos los sistemas de alerta y de alarma de mi cuerpo activados. Esto no puede durar mucho, porque a nivel psicológico sería catastrófico. Entonces, lo que hace la biología es que el conflicto de amenaza en el territorio lo biologiza, lo baja de intensidad, lo biologiza y da una solución biológica. ¿Sí? Entonces, esta solución biológica, en el caso de una amenaza en el territorio, puede dar lugar a problemas respiratorios como sería una gripe. Mi biología lo que hace es, si estos son mis pulmones, es ulcerar las paredes de las vías respiratorias. ¿Sí? Si viéramos una vía respiratoria en sección, esto sería, por ejemplo, un bronquio, y aquí yo tengo la membrana del bronquio, y por aquí pasa el aire. Si hay una amenaza en el territorio y tengo que dar una solución a esta amenaza, y sabemos que la respuesta a nivel de reacción como seres humanos siempre hay tres maneras de reaccionar. O bien me preparo para luchar o defenderme, o bien me preparo para huir, o bien hago el muerto. Pero para poder luchar o defenderme o para poder huir, necesito aportar más oxígeno a las células, más energía. Y entonces, una manera que tiene nuestro cuerpo, nuestra biología, de dar respuesta a este conflicto es ulcerando las vías respiratorias. Si yo ulcero las vías respiratorias, estamos hablando de microulceraciones, entonces hago más grandes mis vías respiratorias, con lo cual llega más oxígeno a los alvéolos. Y si llega más oxígeno a los alvéolos, llega más oxígeno a la sangre y por lo tanto más oxígeno a las células. Y de esta manera me preparo para hacer frente a una amenaza en el territorio. Pero es que además pasa otra cosa, que esto es lo que yo quiero ahora un poco hacer hincapié. No solo mi organismo está ulcerando estas paredes de las vías respiratorias, de todo mi sistema respiratorio, vaya desde lo que es la nariz hasta los alvéolos, sino que además, en paralelo, mi biología está ya desarrollando los microorganismos que van a ser necesarios para luego reparar el tejido ulcerado. Por lo tanto, en paralelo a este proceso de ulceración, también se están creando los microorganismos, ¿sí?, que usará luego mi biología para reparar las células ulceradas. Pero estos organismos son endógenos, salen de mi interior, del interior de mis células, ¿sí?, de mi propia biología. Y salen como consecuencia de que estoy atravesando un conflicto emocional, en este caso, de amenaza en el territorio. Aquí la emoción que hay es el miedo. Esta fase, curiosamente, le llama a la medicina el periodo de incubación. Y es una fase muda. El periodo de incubación es mudo, es una fase muda, no da sintomatología. Esto sería la primera fase de la enfermedad, la simpaticotonía. Está claro que llega un momento en que la amenaza ya ha terminado. Y entramos en segunda fase o fase vagotónica, que es la reparación. ¿Y qué tenemos que reparar? Pues evidentemente las vías respiratorias, las microulceraciones. Para ello, mi biología se abastece de estos microorganismos que ya estaban desarrollados en el periodo de incubación. Y ahora estos microorganismos se les permite actuar, se les permite intervenir. Dentro de la vagotonía hay dos fases, esta sería la fase exudativa, ¿sí?,
¿Dónde empieza este proceso? ¿Qué pasa cuando yo dejo que estos microorganismos intervengan en el proceso de reparación celular? Pues evidentemente se genera mucosidad. Aquí, en esta mucosidad, es donde están los microorganismos, interactuando con las paredes ulceradas del tejido o vía respiratoria. Claro, si este conflicto de amenaza en el territorio dura mucho, yo voy a generar, mi biología va a generar muchos microorganismos para luego poder reparar. Hay como una proporcionalidad entre tiempo que dura la amenaza en el territorio, cantidad de microorganismos que luego se van a requerir para reparar las microulceraciones. Si yo cuando entro en la fase de reparación he ulcerado mucho mis vías respiratorias porque esto se ha dilatado en el tiempo, haré mucha más mucosidad. Y entonces decimos que las vías respiratorias están obstruidas y por lo tanto a esto le llamamos la enfermedad infecciosa. Sí, decimos que nos hemos infectado, pero en realidad todo ha sido un proceso biológico natural y que visto así se puede comprender desde otro paradigma, que evidentemente entonces se cuestiona si esto es real o no. Y aquí cada uno pues sabrá lo que quiere creer, ¿no? Luego la fase de reparación, ¿sí? Una vez yo tengo toda esta mucosidad ya en funcionamiento y por lo tanto se empiezan a reconstruir las células ulceradas a partir de la información genética que aportan los microorganismos, llega un punto en que vuelvo a pasar por un punto que llamamos la crisis epiléptica, que es como una especie de prueba de algodón. Mi psique comprueba si realmente he superado el conflicto, con lo cual vuelve a activar como una especie de prueba de algodón a ver si he pasado el test. Si ya he visto cuál era la amenaza y por lo tanto ya me he quedado tranquilo, ¿no? Ya estoy preparado para que si vuelve esta amenaza ya sé cómo afrontarla, ¿no? Pero claro, si yo cuando empiezo a tener los síntomas veo estos microorganismos como otra nueva amenaza o como que la amenaza se confirma, en lugar de pasar a fase cicatricial y a salir de la sintomatología gripal, lo que hago es volver aquí. Con lo cual, vuelvo a ulcerar de nuevo, pero ahora tengo unos microorganismos que me están reparando junto con otros procesos biológicos que me están ulcerando. Y aquí es cuando se complican las enfermedades. Aquí es cuando la sintomatología empieza a hacer cosas que nunca hemos visto, ¿no? Cosas sorprendentes, ¿no? Aquí es cuando decimos que esto muta, pero no es que mute, es que ahora tiene que hacer una doble función para la cual no está preparada y entonces la propia biología no sabe cómo tiene que actuar, porque por un lado está reparando, por el otro lado está ulcerando, y esto evidentemente no puede funcionar de ninguna manera. Entonces, desde aquí mi recomendación más humilde y más sincera: las personas que tengan sintomatología, si entienden que están ya reparando el conflicto de amenaza en el territorio, cuando generen la mucosidad, no deberíamos ver esto como algo malo, sino como algo que nos está sanando, como un cataplasma natural que está ahora en mis vías respiratorias reparando el tejido. Pues lo mismo que hace una crosta. Cuando me sale una crosta en una herida, no nos la arrancamos, porque está haciendo ahí una función biológica de reparar una lesión en la piel. Entonces, esta mucosidad es lo mismo que la crosta que tenemos en la herida. Me está restituyendo y reparando las células, regenerándolas, recreciéndolas y volviendo a dejar esta membrana, esta vía respiratoria, en su estado natural de normotonía. Esto es lo que yo quería explicar, básicamente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces la propia reparación, al obstruir la vía respiratoria, pues es un problema y me puede matar. Claro, si aquí sigo fabricando mucosidad, llegará un momento en que esto va a estar
totalmente taponado, y entonces tengo una insuficiencia respiratoria. En estos casos hay que medicarse para que esta fase de reparación no sea muy aguda, no dé una sintomatología muy aguda. Entonces yo limito la producción de mucosidad, ¿sí?, para que no me obstruya las vías respiratorias al 100%. Pero no tengo que luchar contra nada ni contra nadie, no tengo que luchar contra estos microorganismos. Los tengo que comprender, los tengo que entender, y también le puedo dar las gracias, porque son los que me están reparando, ¿sí? Pero tengo que comprender todo este mecanismo biológico para saber dónde estoy. Y para saber que cuando entro en fase de reparación voy a generar moco. Aunque también puede ser una fase asintomática. ¿Por qué? Porque el conflicto de amenaza en el territorio no se ha biologizado. Pues porque a lo mejor no ha sido suficientemente intenso y he vuelto a pasar en normotonía sin sintomatología, ¿sí? Con lo cual aquí no hay fase de reparación. Ha habido una pequeña fase de incubación, ¿sí?, por sí, pero en realidad no ha hecho falta reparar nada porque no ha llegado a ulcerar nada, porque no ha habido un conflicto emocional intenso que supere un valor a partir del cual yo ya desarrollo la solución biológica. Entonces, esto sería un poco la visión que aportó este doctor y que creo que es interesante conocer, porque entonces ahora estos interrogantes ya se caen. Sí que hay patologías que afectan mis vías respiratorias, pero en ningún caso van a ser infecciosas. En realidad lo que se está contagiando es el miedo colectivo, es la amenaza en el territorio, a niveles mundiales, con lo cual, claro, esto puede ser muy, muy, muy grande. Y cuando da la sintomatología, puedo volver aquí de manera exponencial, porque pienso, ahora sí que me muero, cuando en realidad todo esto era una simple gripe por una supuesta amenaza en el territorio. Entonces, claro, dicen, ahora vamos a ver conjunto de explicaciones de dónde vienen estos microorganismos. Y este conjunto de explicaciones, pues claro, como es un conjunto que yo llamo vacío, porque no existe el contagio, como se interpreta, sino que existe este proceso biológico natural, entonces aquí cabe todo, cabe todo. Dicen, esto es porque se transmite de los animales. Transmisión animal. De unos animales a otros, de unos murciélagos o de unos animales que hay por ahí por China, que la gente come animales del bosque, y entonces de ahí es donde vienen estos microorganismos patógenos tan malos y tan terribles. Bueno, ok, ¿seguro? Bueno. Luego dicen también que esto es sintético, de laboratorio, y se les ha escapado. Claro, aquí ya empezamos con estas teorías, ¿no?, más conspiranoicas, ¿no? Sintético, de un laboratorio. He llegado a escuchar gente que dice que esto son microorganismos que se activan con el 5G, o sea, que están controlados remotamente. Claro, y aquí esto sería un sinfín de versiones y todas son plausibles, porque en realidad esto es un conjunto vacío. No existe el contagio. Es un conjunto vacío, cabe todo. Porque esto no está dando respuesta a lo que pasa a nivel biológico. Entonces, ya para terminar, porque se está haciendo un poco largo este vídeo, pero creo que se lo merecía la ocasión, la situación actual, lo que está pasando es que estamos confundiendo causa y efecto. Y esto está pasando muy a menudo en esta sociedad, ¿no? Entonces, si yo confundo causa y efecto, si lo que es el efecto lo pongo como causa, si yo pongo a los microorganismos como la causa de mi sintomatología gripal y de mis problemas respiratorios, entonces evidentemente estos son muy malos. Pero si yo entiendo que hay una causa que es emocional, que es un conflicto de amenaza en el territorio, ¿sí?, y que esto va a generar en fase de reparación
que se activen los microorganismos que generan mis propias células, mi material genético de reparación, y esto va a dar lugar a unos síntomas gripales, a unos problemas respiratorios, a una mucosidad, entonces yo puedo vivir todo este acontecimiento de una manera mucho más tranquila y mucho más serena, porque tengo ahora un conocimiento y una comprensión de la función biológica de los microorganismos. Entonces yo no estoy diciendo que ya podemos salir todos a la calle y que no hay que tomar medidas. Yo no estoy diciendo esto, yo lo que quiero aquí comunicar es que si yo tengo los síntomas, le doy la bienvenida y le doy las gracias a estos microorganismos porque están realizando su función. Y lo vivo desde la tranquilidad y desde la paz de saber que todo esto es un proceso natural y que no va más allá. Entonces, hoy no tengo el observador, pero observador, te tienes que hacer una pregunta, te tienes que cuestionar esta vez un poco tus creencias, ¿no? Y si ves que no eres capaz de cambiar tus creencias y sigues pensando que esto es muy malo, pues sigue las recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero para las personas que están interesadas en conocer otra explicación, pues esta es otra explicación y esta es la que Sensus Vitae pues apuesta y quiere compartir con todos los que escuchen ahí al otro lado. Que la toma de conciencia os acompañe. Todo es posible gracias a vosotros.